Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. El rol transformador del derecho en la sociedad, y yo diría en el mundo actual, es algo que, en mi opinión, comienza en el rol transformador que el derecho tiene en cada persona, que nos puede llevar, francamente, a lugares insospechados. Y yo diría que en más de una manera, nuestro propio desarrollo personal y el desarrollo del mundo considerado en su conjunto, en las aspiraciones más caras que podamos tener, en niveles de desarrollo dignos, incluso en la búsqueda de la paz, que en este momento parece ser tan importante, empieza por el respeto al derecho. Siempre me gusta traer a colación aquella frase de Benito Juárez en el que decía que el respeto al derecho ajeno es la paz, y me parece que en más de una manera la búsqueda de la paz empieza, tal como lo decía Juárez, por el respeto al orden jurídico. Y para conversar sobre estos temas, he invitado a una persona francamente destacada a nivel mundial. Me refiero al doctor Luis Franceschi. Luis es una persona que obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Andrés Bello, en la prestigiosa Universidad Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Posteriormente hizo una maestría en Derecho en la Universidad de Nairobi, en Kenia, y finalmente obtuvo su doctorado en la Universidad de Navarra. Su desarrollo profesional es verdaderamente admirable y su desarrollo intelectual es igualmente increíble. Luis ha sido el director fundador de la Escuela de Derecho de la Universidad Strathmore en Kenia, en Nairobi, y así es reconocido como un intelectual de primer orden. Ha sido profesor en innumerables universidades del mundo. Su obra es muy extensa, sus intereses son amplísimos, van desde el derecho constitucional comparado, el desarrollo de las cortes y tribunales del futuro, la propiedad intelectual, la inteligencia artificial, y con todas estas credenciales, como si fueran poca cosa, actualmente es el director general adjunto de la Comunidad de Naciones. Luis, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo en este programa, y francamente a mí me gustaría comenzar nuestra conversación. Tu desarrollo va no por una línea recta, sino sigue caminos curvos, y finalmente llegas a esta posición tan interesante. A mí me hace esto suponer que tu visión del mundo debe estar sumamente enriquecida. Bueno, es verdad, está muy enriquecida y muchas gracias, Carlos, por esta invitación y bueno, y por todo lo que has dicho hasta ahora. Em, la verdad es que desde que comencé a ser el secretario general adjunto de la Commonwealth, de la Mancomunidad o Comunidad de las Naciones, Commonwealth of Nations,
que es una comunidad de 56 países, 2.5 billones de personas, el 60% debajo de la edad de 30. Están países muy diversos. Bueno, claro, está Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, India, Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Zambia, Singapur, Malaysia, Pakistán, Bangladesh. Es muy, muy variada. Países en el Pacífico: Fiji, Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, Tonga, Samoa, etcétera. No los menciono todos para no aburrir a los oyentes, pero y en el Caribe también, claro, como también Guyana, Belice y las islas del Caribe. Bueno, es una comunidad impresionante. Aunque se originó de ser países que habían sido colonias británicas, se ha transformado con el tiempo para ser un club de países que están unidos por valores comunes. Y uno de esos valores es el Estado de Derecho y la democracia. O sea que es una comunidad muy bonita, muy impresionante, donde se hace muchísimo con los gobiernos, con los países, con la gente. Y claro, yo diría que el salto de ser decano de Derecho de Strathmore, bueno, habiendo trabajado mucho con el gobierno de Kenia y en el sistema de leyes kenianas y africanas, y pasar a ser el secretario general adjunto de esta comunidad aquí en Londres, que tiene su sede principal en Londres, fue algo así como expandir el salón de clase. Fue pasar de los 200 alumnos a los 2.5 billones de personas. Y claro, con un aumento también de responsabilidad muy grande, porque si antes cometía un error, a lo mejor formaba abogados malos o los abogados no pasarían los exámenes. Si ahora comete un error, a lo mejor muere gente o se destruye el Estado de Derecho de un país, o hay una revolución negativa o un retroceso en el estado de libertad. O sea que es una responsabilidad grande y muy bonita al mismo tiempo. Muy interesante porque además en tu carácter de director general adjunto, no solamente apoyas las labores administrativas de la dirección general, sino que tú tienes asignaciones y responsabilidades propias. Esto francamente me parece muy interesante y quisiera mencionar que con ese pragmatismo que caracteriza a los ingleses, se adelantaron en más de una manera a su época, creando el primer mercado común, no con una perspectiva ideológica o con una visión económica, sino con una visión pragmática para hacer que funcionara lo que originalmente fue el Imperio Británico. Sí, bueno, es verdad. De alguna forma, la idea original fue tratar de seguir en contacto y colaborar con aquellos países que habían sido colonias, pero la forma en cómo se diseñó esta colaboración fue muy positiva. No es una colaboración del que sabe al que no sabe o del más rico al más pobre, sino desde el principio de iguales. Eh, eh, con una visión y una idea clara de que, bueno, la colonización en muchos casos fue un periodo muy doloroso para esos países. Se ganó algo, pero se perdió mucho. Entonces, bueno, ¿cómo conservamos esta relación, pero de una forma diferente, de una forma que contribuya al desarrollo y contribuya a lo que se perdió durante esa colonización, que podría ser un sistema de libertades, la posibilidad de escoger un gobierno, etcétera? Y eso es algo muy
interesante, muy bonito, porque, bueno, es un club de naciones donde si tienes un golpe de Estado te suspenden. Y de hecho le ocurrió recientemente a Gabón. En Gabón hubo un golpe de Estado, fue un golpe de Estado donde no se derramó sangre, fue un golpe de Estado inclusive para mucha gente justificado, porque hubo una elección que no estuvo muy clara y un presidente que fue reelegido, pero la mayoría de la gente dice que no. Y bueno, en eso, claro, uno no puede entrar a determinar quién fue elegido o quién no, para eso están las instituciones, pero el hecho es que un grupo de militares tomó el poder y nombraron primer ministro al jefe de la oposición, que había sido candidato presidencial. Entonces, claro, es una situación irregular desde el punto de vista democrático y por eso se suspendió a Gabón, a la República de Gabón, pero es una suspensión parcial. Es una suspensión donde no pueden asistir a las reuniones ministeriales que tenemos en la Commonwealth, pero pueden asistir, pueden beneficiarse de ayuda técnica para que regresen a la democracia tan pronto se pueda. Los ministros de un órgano que tenemos, que sería así como el equivalente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se llama el CIMAC, que es el Commonwealth, un grupo activo de ministros, pequeños ministros que se encargan de mirar a estas crisis en países miembros. Bueno, vio esta situación y decidió que se suspendiera Gabón, pero la suspensión era parcial, porque Gabón podría recibir ayuda técnica para regresar a la democracia. Y eso ha ayudado a que el gobierno haga un plan donde van a hacer un plebiscito, recoger muchas ideas para una reforma constitucional, pasar esto por un referéndum y pasar una nueva constitución que se adapta a, digamos, o que de alguna forma repara el daño causado por leyes viejas que no se adaptaban a un sistema, a un Estado de Derecho. Y también reformas electorales que se ven necesarias. Y bueno, en todo ese proceso los estamos acompañando y los ministros les dieron un periodo de 2 años para que regresen a democracia. Entonces, claro, eso es algo impresionante porque Gabón, habiendo tenido el problema que ha tenido Níger y otras repúblicas, Guinea-Bissau, etcétera, Mali, esos países no tienen la ayuda que tiene Gabón y que va a ayudar a Gabón a regresar a la democracia. O sea que es una comunidad, un club de países precisamente que se ayudan entre ellos. O sea que no es la Gran Bretaña imponiendo unas condiciones en otros países o diciéndoles qué hay que hacer, pero son los países y a veces países vecinos y países no vecinos, puede ser alguien de un país muy lejos como Samoa, que bueno, le diga al presidente del órgano transicional que bueno, aquí hay que hacer algo para que regresen a la democracia y les damos la ayuda técnica necesaria para que eso ocurra. A mí, francamente, me parece esto muy interesante porque a diferencia de otros esfuerzos para promover el desarrollo, hay una visión más economicista. Y aquí yo veo que el principio del orden jurídico, la famosa rule of law, está presente en todo momento. Y en más de una manera esto se refleja en el hecho de que el director general adjunto sea justamente un abogado. Uh-huh. Es verdad, eso es muy interesante. Bueno, yo me encargo como director general, como secretario general adjunto, ese es el nombre, la
presidente o la persona que ocupa el cargo más alto es la secretaria general, que es una mujer brillante. Nació en Dominica, Dominica, la isla pequeña en el Caribe. Claro, que está además en la ruta de todos los huracanes, una pequeña Exacto, isla sí. sumamente Ujú. interesante. Yo fui el abogado de Dominica en el Banco Mundial. Bueno, es un país, es una isla preciosa, impresionante, pero claro, arrasada por varios huracanes, como el huracán María, que arrasó con todo y les llevó, bueno, todo to- to- todo menos las deudas. O sea que se llevó la economía, pero dejó las deudas. Eso es lo que hacen los huracanes y por eso están tan interesados. Y Mia Mottley, la primer ministro de Barbados, ha estado insistiendo mucho en la reforma de las instituciones financieras, eh, bueno, para que consideren, tomen esto en cuenta. Pero bueno, muy interesante y ella es la secretaria general y yo me encargo como secretario general adjunto de todo lo que tiene que ver con el orden político, las relaciones políticas con los países, también el Estado de Derecho, la gobernabilidad, paz, la Oficina de Paz, de Derechos Humanos, la Oficina de Democracia y de Cuestiones Electorales, de la Oficina del contra terrorismo y radicalización, o sea que es y de transformación judicial, o sea que es una aparte de otras cosas que llegan. Y la verdad es que es muy, muy interesante porque es mucho trabajo. Tengo un equipo ejemplar, un equipo de gente impresionante también que hacen mucho y son muy dedicados a su trabajo. Eh, por ejemplo, en el departamento político hay una cabeza para cada región y la que hace cabeza para la región del Caribe es una persona de Trinidad, en Asia es de Sri Lanka, en África es del Caribe, es de Nigeria, en Europa es de Malta y en el Pacífico es de Tonga. Y claro, esto enriquece muchísimo el trabajo y lo hace muy fácil para mí. Algo que yo me he dado cuenta también es que en el mundo de hoy, a pesar de toda la globalización, somos muy diferentes desde el punto de vista cultural. O sea que globalización no significa uniformidad. Y ese es un error, por ejemplo, que los países de, digamos, del hemisferio oeste del mundo occidental han cometido y que seguimos cometiendo, que queremos occidentalizar a todo el mundo. Pero bueno, si occidentalizamos a todo el mundo, ¿desde dónde saldrá el sol? Bueno, permanecemos en la oscuridad, porque no hay este, no hay oriente. Y eso es algo muy interesante también, que es, bueno, las culturas son diferentes, hay cuestiones, no, globalización no es uniformidad, es de hecho respetar esa unidad en la diferencia. Y la diferencia es lo que hace todo mucho más bello. Por ejemplo, yo pienso a veces y se lo explico a la gente como un jardín. Bueno, un jardín con solo grama es un campo de fútbol, no es un jardín, se usa para algo diferente. Pero un jardín donde hay flores y este tipo de flores y el otro tipo y este color y aquel color y este tipo de césped y aquel tipo de piedra y bueno, es precisamente esa variedad y, y la idea de esa variedad, tenerla junta, de vivir juntos, de entenderse, que la piedra se entiende con el césped y el césped con las flores y todos viven juntos y se benefician de la misma agua que los riega, bueno, es la belleza del mundo global no uniforme. Y bueno, en eso el Estado de Derecho hace mucho,
porque respeta precisamente esa diversidad y enseña a la gente a vivir en una diversidad que los enriquece. Bueno, esta unidad en la diversidad que tú expones de una hermosa manera metafórica, casi poética, se dice fácil, pero en realidad implica tener visiones, cosmovisiones distintas con respecto a las expectativas de desarrollo, con respecto a la visión misma del orden jurídico y el rol que ésta juega en la sociedad, igual que en las relaciones con las diversas naciones. ¿Cómo se hace para conjugar todas estas diferentes visiones manteniendo esta unidad que no es una cuestión poética y aspiracional, sino una realidad concreta que funciona y opera correctamente? Sí, yo normalmente lo explico con el principio del denominador común. Hay un denominador común y eso es el Estado de Derecho, la democracia, tolerancia, entendimiento, etc. Y un numerador variadísimo, tan variado como comunidades o incluso personas en el mundo. Y ese es el punto clave que hay que entender, que no todos los números de fracciones son iguales, pero todos tienen algo común. Y en la Commonwealth, por ejemplo, algo común es el amor y el respeto por la democracia. Y cuando se respeta la democracia, se respeta la libertad a pensar diferente y se respeta la opinión del otro, porque no hay democracia que no funcione, que funcione sin oposición. Eso se transforma en una dictadura. Y de hecho, hace unas semanas tuvimos una conversación muy importante con los líderes del partido opositor principal en uno de nuestros países, en Sierra Leona, y les decíamos, bueno, es muy importante que participen en el Congreso, que en una democracia no puede haber un boicot del Congreso, porque eso significa que no quieren ser democracia. Y claro, la oposición tiene un rol en cada país, en todos los países, incluso desarrollados, tan importante, porque es un gobierno, como diríamos en inglés, in waiting. Es un gobierno que está esperando que llegue su momento. Y por eso también le decimos a todos los gobiernos, nosotros cuando vamos a un país, vemos al presidente, al vicepresidente, al ministro que debamos ver, y además de eso vemos también a la gente de la oposición, porque, bueno, es esencial, es algo que es importante entender, y eso precisamente también los hace a ellos entender la importancia de lo pasajero que es el poder. Hace 2 semanas o 3 semanas estaba en las reuniones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claro. Y allí uno está en una sala y en unos corredores, pasillos, donde ves pasar a todos los presidentes del mundo, desde Zelensky hasta el Biden y el presidente de Argentina y el presidente de Chile y el presidente de Kenia y el de Nigeria y el de todos los países. Y claro, a mí me ayudaba a pensar, bueno, estos presidentes en 5 años a lo mejor ya no están aquí, ya no son presidentes, porque Claro. es la naturaleza de la democracia. Y ellos, claro, uno cuando está en el poder parece no pensarlo. Y eso es muy peligroso, porque eso es lo que hace que uno manipule la ley para favorecer la estadía en el poder. Entonces, claro, hay toda esa dinámica
que es muy interesante. Y bueno, por eso ese denominador común se debe mantener. Las cosas que no se tocan, el Estado de Derecho, la justicia, que funcionen las cortes, los tribunales, que funcione las instituciones como la Comisión Electoral, que es muy importante. Y bueno, claro, todo esto con una diversidad en cómo se aplica muy grande. Yo he visto eh, elecciones, cómo se hacen elecciones, digamos, en el Pacífico, en África y en el Caribe, y es totalmente diferente. Las tensiones son diferentes, la forma de cómo reaccionan, incluso a veces, tristemente, la violencia es diferente, pero algo es común y es el derecho a elegir y el respeto por ese derecho. Hemos pasado de las explicaciones de rico contenido literario con las metáforas a las explicaciones de profundo contenido matemático. Una característica, me parece, que de tu propia formación, casi te diría tomada de tu vida familiar, donde alguien aspiraba a ser ingeniero y de pronto decidió mejor ser abogado. Pero cuéntame, a mí me parece dos cosas que me siento casi obligado a mencionarte. En primer lugar, esta igualdad eh, tan comentada en los organismos internacionales, que muchas veces es una igualdad nominal pero carente de contenido, en la comunidad de naciones parece ser una realidad, porque realmente Dominica es uno de los países más pobres y olvidados de la faz de la tierra, a pesar de su belleza, a pesar de que es uno de los últimos reductos de los indios caribes, a pesar de toda esta riqueza cultural, Dominica parece olvidada del mundo. Sin embargo, la secretaria general de la Comunidad de Naciones viene de Dominica. Y por no mencionar al director general adjunto, que viene envasado de origen de un país latinoamericano vía Kenia, que de pronto tampoco aparece como uno de los países líderes del mundo. Parece que la igualdad acá está más cercana a la realidad. Y por otro, a mí me parece que tal como sucede en el mundo de la academia, las cosas suceden porque hay una persona específica con una formación y una visión que hace que las cosas sucedan. Ayúdame a combinar estas dos ideas. Bueno, es muy interesante. Yo creo que sí, el hecho de que la secretaria general sea de Dominica, haya nacido en Dominica, implica de hecho ese poder de igualdad en la Mancomunidad de Naciones. Porque si miramos a em, otras personas líderes en la organización, bueno, yo puedo mencionar a uno que se encarga de comercio y es de Tonga. Tonga es una isla pequeña bueno, de 150.000 habitantes o algo así, en medio del Pacífico, pero bueno, perdido totalmente. En medio realmente de ninguna parte. Exacto, porque está rodeada de agua. Y si pienso en
el país que va a ser, cada 2 años tenemos lo que se llama el CHOGM. CHOGM, que es CHOGM, es el Commonwealth Heads of Government Meeting, que es Que el... además está en tus responsabilidades directas, Sí, entiendo. exacto, yo soy el secretario del CHOGM y me encargo de toda la organización con un equipo muy grande y muy valioso. Pero bueno, el CHOGM se realiza cada 2 años y los 56 presidentes o primeros ministros de estos países se encuentran y toman decisiones y tienen un retiro donde están presentes solo ellos y la secretaria general y yo. Es una experiencia increíble porque no hay ningún otro oficial y es impresionante la calidad humana que yo he visto entre estos presidentes y cómo se tratan unos a otros y a veces bromean unos a otros, a veces hay asuntos muy serios que discuten y hay problemas de envergadura que tienen que resolver y es una dinámica muy bonita. Y bueno, este encuentro se realizó el año pasado en Ruanda, que es un país pequeño, una nación que está creciendo muy bien. El presidente de Ruanda es una persona impresionante porque bueno, Ruanda está funcionando muy bien. Claro, tienen eh, todavía que crecer, tienen mucho que arreglar, sufrieron muchísimo durante el genocidio Sí, sí, de los Tutsis. realmente vienen de una tremenda historia de sufrimiento que afortunadamente se ha convertido en un feliz reencuentro para el progreso de este país. ¿Sí? Y bueno, fue en Ruanda, o sea que y el presidente del país donde se realiza el CHOGM es el chair o el presidente de la Commonwealth. Por eso, por ese periodo de 2 años, hasta el próximo CHOGM. Y el presidente actual de la Commonwealth es el presidente de Ruanda. Y el presidente que lo reemplazará al actual es la primer ministro de Samoa, que es la mujer primer ministro Fiame, eh, eh, la primer ministro de Samoa, que es la primera mujer primer ministro de Samoa, que lo reemplazará. Entonces, claro, eso le da a uno la idea, bueno, que sí, Fiame como presidenta de la Commonwealth es la que de alguna forma va a ser la cabeza de muchas de las reuniones que tendremos allí, que tendremos en la Commonwealth, de las reuniones de ministros, de todas las decisiones que se toman, etcétera, etcétera. So, es interesante y esto, bueno, es algo que tiene su historia. Digamos, cuando la Commonwealth se formó al final de los años 40 con la independencia de India, y allí es cuando Inglaterra se da cuenta de que, bueno, hay que establecer un mecanismo para seguir en contacto y se une varios países, India, Pakistán y Bangladesh, Sri Lanka, Sudáfrica, Canadá, Australia, etcétera, a la Commonwealth. Y, y bueno, la Commonwealth sigue funcionando por muchos años y en los 60, cuando empiezan a independizarse los países de África, se independizaban y se hacían miembros de la Commonwealth. Pero en el 64, 3 presidentes, bueno, hombres de mucho prestigio de África, vinieron a Londres en momentos diferentes y expresaron su deseo de dejar la Commonwealth. Y claro, hubo pánico en el gobierno de Londres. ¿Por qué se quieren ir los presidentes africanos? Y estos 3 eran Kwame Nkrumah de Ghana, Julius Nyerere de Tanzania y Kenneth Kaunda de Zambia. Y eran 3 de los hombres, bueno, de los intelectuales que de alguna forma construyeron lo que es la democracia
africana de los 60. Y bueno, se forma, hay mucho nerviosismo en Londres y la reina Isabel decidió darle solución al problema. Y ella donó uno de sus palacios, donde habían vivido muchos de sus antepasados y reyes y reinas. Aquí había vivido y aquí murió su abuela, la reina María. Bueno, donó el palacio que es Marlborough House, que había sido construido por el duque de Marlborough en 1709, y ese palacio se convirtió en la sede de la Commonwealth. O sea que eso le permitió a la Commonwealth salir del Ministerio de Asuntos Exteriores de Inglaterra y establecerse como una organización internacional independiente de países, de gobiernos, una organización gubernamental, internacional gubernamental. Y claro, eso le dio pie a que estos presidentes dijeran, bueno, si es así, nos quedamos. Porque nosotros queríamos sentarnos en la mesa con el mismo poder y al mismo nivel de nuestro colonizador para hablar de las cosas que nos interesan y establecer, bueno, digamos, sentirse como naciones. Y eso también tomó mucha humildad de parte de Inglaterra. Llegaron a acuerdos, sí, bueno, estoy dispuesto a sentarme en la mesa como uno más y con un voto más. No es que hay países que tienen un voto más grande o un voto más pequeño, no, todos los países son iguales. Y de hecho en Chogam, en Ruanda, en la reunión de presidentes del año pasado, bueno, Inglaterra, Canadá, Australia, India y otros países, pero los países más poderosos económicamente de la Commonwealth querían un cambio de secretaria general. Y los países pequeños dijeron, no, nosotros queremos que continúe la que está allí porque ella nos ha ayudado, ha hecho esto y lo otro. Y al final se decidió por consenso, todos en acuerdo, que siquiera la secretaria general actual, que termina su periodo el año que viene cuando hay elección de una nueva secretaria o secretario general. Y bueno, eso fue muy interesante porque esos eran países pequeños y en principio países que uno podría decir insignificantes, pero no son insignificantes en la Commonwealth porque tienen el mismo poder de un país grande y de hecho ellos determinaron quién debería seguir, muchos de ellos como secretario o secretaria general. O sea que es muy interesante cómo esa dinámica. Y bueno, por ese cambio de estructura que logró hacer posible que en una misma mesa se sentaran el colonizador y los colonizados o ex colonizados y discutieran cosas como iguales, que tomó mucho valor de las colonias y mucha humildad del colonizador o del antiguo colonizador, bueno, se ha llegado a esto, a una mancomunidad que funciona, donde se ayudan todos y se ven como colegas, donde cada uno se asegura de que el otro lo haga bien o mejore en lo que puede. Sí, a mí esto me parece que además es síntoma de gran madurez. Yo te podría contar anécdotas donde justamente con un embajador de Dominica me tocó ser testigo presencial de un acto de prepotencia, ni siquiera de un gran país, sino de un miembro de una organización internacional, y son cosas que suceden y que desafortunadamente los propios países lo van asumiendo como parte de su naturaleza triste, la palabra insignificante que parecen tener en la escena mundial. Y esto me lleva a hablar
de la contribución personal, una contribución que al estilo del béisbol, característico deporte de Venezuela, parece que está lleno de curvas. Cuéntame un poco de tu propia visión y del enriquecimiento que tú has tenido a lo largo de tu formación para ir un poco desarrollando sobre este tema. Sí, es verdad, hay muchas curvas y que hay que negociar, pero en ese sentido yo he tenido la suerte de encontrarme y también de lograr juntar un equipo excelente. Y esto parte gracias a mi background, digamos, tan diverso. Digamos, habiendo tenido mis abuelos en Francia, habiendo nacido en Venezuela y prácticamente pasado la parte de mi vida en Kenia. Bueno, es algo que enriquece muchísimo. Sí, como tú dices, francés de origen, Venezolano nacido de nacimiento y keniano de nacionalidad. y por elección, habría que agregar. Electrón, exacto. Y ahora residiendo en Londres por ahora, por el trabajo. Entonces, claro, eso enriquece mucho, yo digo, la personalidad. También le puede pasar a alguien que viva en su país de origen si uno, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de viajar, de relacionarse con otros países, de hacer cosas allí, consultorías, ayudas, lo que sea, trabajo en general. Pero digamos que es esa actitud de tener la mente siempre abierta y tratar de aprender, que es una actitud que hoy en día no sé, es fácil destruirla. Y la actitud que muchos de nosotros tenemos en social media, en las redes sociales, ha ayudado a esa destrucción. Por ejemplo, yo le digo a mucha gente que no podemos tener una mentalidad Twitter, en el sentido de que alguien dice algo y puede ser algo inocente y buenísimo. Wow, me alegra mucho que em, las flores hayan madurado y crecido y que las rosas sean rojas. Y bueno, hay gente que critica hasta eso, pero bruto, no te das cuenta, insultan y te llaman toda clase de nombres y hay reacciones que uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado o qué está pasando en el mundo? Claro, lo que ha pasado es que gracias a Dios tenemos una capacidad de comunicar todo a toda hora y en todas partes, que es muy positivo. Pero asimismo, como se comunica lo bueno, se comunica lo malo. Entonces, claro, esto ha hecho que mucha gente se polarice. Y este es el fenómeno que vemos, por ejemplo, yo lo veo clarísimo en Estados Unidos y en otros países, donde hay una polarización que está desgarrando al país y quebrándolo en el medio. Y claro, y uno dice, Y bueno, creo que pero México está hoy día en ese caso. exacto, y en muchísimos países, porque es ese efecto devastador de esa división que tenemos y odio que se manifiesta también a través de las redes sociales. Entonces, claro, aquí tiene que haber una revolución de entendimiento, de diálogo, y eso es para eso, para dialogar y pensar mejor, hay que aprender a escuchar. Y yo creo que eso en parte es lo que está pasando en el mundo. No oímos, no nos escuchamos. Y si tienes seguidores y si sigues a gente en cualquier red que pueda haber, bueno, sigues a la gente que está de acuerdo contigo. Y yo a veces digo, bueno, pero sigue a los que no estás de acuerdo también, a ver qué dicen y a ver si, porque eso a lo mejor enriquece el diálogo. Pero no, mucha gente no está dispuesta. De hecho, hay odio por el que piensa diferente. Y uno dice, bueno, eso no puede ser.
ahí hay que cambiar algo, hay que llegar a un acuerdo. Es precisamente como si se estuviera desgarrando esas fracciones de las que hablaba, números de los que hablaba, que bueno, se están partiendo cuando no se pueden partir, digamos que van juntos de alguna forma. Y, y bueno, eso pasa, pero precisamente esa diversidad de orígenes y el equipo tan diverso con el que trabajo, a mí me ha ayudado muchísimo. Y a veces son cosas que no parecen importantes, pero de hecho yo visité el Pacífico, he ido a Papua New Guinea, a Vanuatu, Kiribati, Fiji, Samoa, con esta persona que se encarga del Pacífico, de la cabeza política del Pacífico, y bueno, él me dice, eh, eh, Luis o secretario general adjunto, ESG, es como a veces me llaman. Es mejor no decir esto, es mejor no decir aquello. Si te ofrecen algo de comer, tómalo, que es algo muy interesante. Por ejemplo, a veces en Europa, si a uno le ofrecen algo de comer y uno dice, no, 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 no te preocupes, no te quiero molestar, y dices que no, y no hay problema, es hasta mejor. Pero bueno, hay culturas en las que uno no puede rechazar un ofrecimiento. Bueno, quieren comer, por supuesto, porque si no es como una bofetada. Sí, claro. Entonces, claro, toda esa dinámica es muy bonita y muy interesante, pero claro, hay que estar dispuesto a escuchar, a incluso acordar, llegar a un acuerdo de estar en desacuerdo. A veces uno tiene que decir, bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero me gusta que lo digas, me gusta que lo expreses y bueno, estoy contento de que lo hayas dicho. Incluso a nivel personal, yo le insisto a la gente porque hay culturas en las que no se puede corregir al jefe. Entonces yo les digo, bueno, no, a mí por favor que me corrijan todo lo que me tengan que corregir. Y si piensas que dije algo equivocado, dímelo. Y si piensas que es mejor, porque para eso están los asesores y la Claro. gente que trabaja con uno. Entonces, Y bueno, es una cosa increíble que incluso hay culturas que disfrazan esta, este estilo de no criticar al jefe, considerando que cualquier crítica a una idea diferente es un ataque personal sí, a quien originó esta idea. Y a mí me parece que en este sentido tu formación como intelectual tiene mucho que aportar. sí, exacto, es verdad. Y en eso se crece en el diálogo, precisamente, se despersonaliza. No es un ataque a la persona, no es un desacuerdo con la persona, pero es un desacuerdo con esa idea y por alguna razón. O sea que también hay que mm, darle una razón, un razonamiento al desacuerdo. Y a veces uno en ese proceso bueno, siempre se enriquece. Eh, Cuando antes de llegar aquí a la Commonwealth y como decano en Strathmore, yo también di muchas clases en escuelas de negocios, a pesar de ser abogado. eh, eh, Tenía un curso muy interesante de liderazgo y, y bueno, negociación, etcétera, en empresas públicas o privadas. Y, y era muy interesante ver que en ese curso tenía un caso, un juego, digámoslo así, que era un examen de estos de temperamento que toman, el Kersey Temperament Test, y lo hacían, y eso a uno le da porque es la manera de reaccionar a cuestiones, es como el hardware de la personalidad, eso te pone aquí o allí, y el carácter es como el mueble, los muebles, para qué se pone en uso ese sala, ese salón, ese edificio, que es el temperamento.
O sea que uno tiene un hardware y un software, ¿no? El hardware es el temperamento y el software es el carácter que hace uso de ese temperamento. La misma habitación se puede usar como salón de clases, como quirófano o como discoteca. Lo que hay que cambiar es la mueblería y ese es el carácter, eso es lo que hacemos con el carácter. Entonces, claro, yo agrupaba a la gente que tenía el mismo temperamento en un grupo aquí y los otros en otro grupo aquí, y unos les daba algo que tenían sea, que la diseñar. polarización La natural que polarización existe en la sociedad, tú la llevabas al campo de la ah, simulación de la simulación, académica. exacto. Y les daba tenían que hacer un ejercicio, y claro, lo tenían que hacer juntos, y siempre se trancaba el juego. No podían, porque todos pensaban de la misma manera. Y después uno los mezclaba y mezclaba todos los temperamentos y hacía dos grupos mezclados y les daba un ejercicio similar y salía adelante. A veces lo hacía primero y después el otro para que no fuera... Y es impresionante, es algo casi, bueno, científico, que es esencial estar con gente que piensa diferente, que tiene una visión diferente del mismo problema para enriquecer la resolución. Y eso ocurre en la universidad, en la compañía, en el negocio, en el país, en la política, en las organizaciones públicas. Y donde me parece que los límites se fijan justamente con uno de los temas con los que comenzamos nuestra conversación, que es el respeto al orden jurídico. Y hablando del respeto al orden jurídico, una de las áreas en donde tú has trabajado es el de las nuevas cortes, los nuevos tribunales del futuro, un poco me imagino que con la idea de que los tribunales son el último baluarte en donde los juegos del poder fijan sus auténticos límites. Cuéntame un poco sobre esto. Sí, mira, si tú ves, si analizas un carro o un coche, ves que en los últimos 100 años ha cambiado muchísimo, radicalmente. No es lo mismo un Ford de 1920 y un Ford de 2020. Si miras a los aparatos de comunicación como un teléfono, bueno, claro, no existían teléfonos, perhaps, posiblemente hace tanto tiempo, pero si ves un teléfono hace más o menos 100 años y a un teléfono hoy en día, un móvil, bueno, es una cosa totalmente diferente. Pero si ves a un tribunal hace 100 años o 500 años y a un tribunal hoy, son lo mismo. Y en algunos lugares incluso con las pelucas que usan los jueces. Entonces uno dice, bueno, y las leyes y el proceso de cómo es prácticamente el mismo. Y algo ha pasado, posiblemente por inseguridad y por otros motivos, pero no hemos transformado el sistema de justicia. Y eso tiene que cambiar. Normalmente, ¿qué ocurre? Eh, los abogados hemos hecho de nuestra profesión una profesión con fines de lucro. ¿Y quién es el mejor abogado? El que gana más casos porque es el que gana más dinero y es el más rico. Pero claro, ser abogado era como ser doctor, que el éxito estaba en salvar vidas. Bueno, el ser buen abogado tiene un éxito que es el que logra más justicia o que se haga justicia y logra defender a su cliente o acusar a la otra persona, lo que sea, pero para que se haga justicia. Hay un profesor, amigo mío, Richard Susskind, en Oxford, que lo explica muy bien y él ha escrito muchísimos libros muy interesantes sobre el futuro del derecho y de la profesión. Y él dice, bueno, cuando uno compra un taladro,
Bosch o cualquier marca, la gente no quiere un taladro. Lo que quieren es el hueco en la pared. Y tú estás comprando el taladro que te puede hacer ese hueco en la mejor forma posible por el mejor precio. Bueno, cuando la gente va a un abogado, no quieren a un abogado, no quieren a un juez, lo que quieren es justicia. Quieren el hueco en la pared, no el Claro, aparato que te da la justicia. Entonces, claro, de eso nos hemos olvidado y nos hemos enfocado mucho en el aparato, cuando la verdad es lo que llamamos en inglés People-Centered Justice, que es una justicia que está enfocada en la persona y en las personas. Claro, esto hay negocios que lo han logrado hacer. Por ejemplo, eBay tiene un icono en su página donde se pueden resolver conflictos. Bueno, que yo envié esto, no me pagó o me pagó, no me lo envió, etcétera, etcétera. Bueno, eBay resolvió algo así como 64 millones de conflictos, ha resuelto 64 millones de conflictos en promedio en los últimos 5 años. Esos son 65 millones o 64 millones anuales de casos que nunca llegaron a una corte porque se claro. resolvieron con un icono en la pantalla y con inteligencia artificial. Y bueno, uno dice, bueno, este es precisamente un problema que tenemos. No sé cuánto va a durar la profesión de abogados como es hoy en día, pero algo que yo siempre le insistí mucho a mis estudiantes era que estudiaran coding e inteligencia artificial programas. Python, por ejemplo, que es un programa de inteligencia artificial para poder codificar en este terreno. ¿Por qué? Porque, bueno, no sabemos cuánto vamos a durar de la forma análoga como se hace el derecho hoy en día, pero va a cambiar y va a cambiar muy rápido, como cambió Uber, cambió el sistema de transporte, de taxis. Y en muchos países donde Uber llegó, bueno, al principio los taxistas estaban quemando coches o carros de Uber, Sí, con pero actos de violencia terribles, ¿verdad? violencia, pero eso no duró porque es que, claro, el sistema venía a cubrir una brecha muy grande, que era la persona que tenía un carro y la persona que tenía la necesidad del carro, y además por un precio razonable y fijo, y de puerta a puerta. No es que uno tenía que ir a la avenida y tratar de ver cuándo viene pasando un taxi. Pero bueno, esto revolucionó el sistema de taxis. Entonces, bueno, lo que estamos buscando ahora es el Uber de la justicia, que es este sistema que va a revolucionar la forma como se hace la justicia y claro, va a desfasar a mucha gente que depende de la ineficiencia del sistema judicial. No ocurrirá en un día, no va a ocurrir, por ejemplo, yo siempre digo la justicia o los tribunales son como un tren que está moviéndose. Ese tren no se puede parar, no podemos decir, bueno, el año que viene no vamos a tener ningún caso en la corte porque vamos a estar reformando el sistema. Eso no ocurrirá, sino que es un tren que se va modificando mientras se mueve. ¿Cómo ocurrirá esa modificación? Bueno, está todavía por verse y se está en eso, pero tiene que ocurrir porque hoy en día el mundo se mueve a una velocidad diferente. Sí, francamente vertiginosa. Las tecnologías nuevas han venido a crear un efecto disruptivo en la realidad. Tú lo comentabas ahorita al hablar de Twitter, en donde francamente el chisme y la intriga siempre han existido entre los seres humanos, pero cuando se basa en relaciones y contactos personales, por su propia naturaleza,
hay un límite en el alcance de aquella actividad. Cuando tú lo llevas a las redes sociales, los efectos pueden ser transformadores o devastadores. Sí, Igualmente me parece que la inteligencia artificial va por este camino. sí, es verdad, bueno, es un cambio radical. De hecho, estamos preparando un modelo de ley para los bienes digitales. No los llamamos monedas digitales porque esos no son realmente monedas, sino bienes. Eh, para bienes digitales para países de la Commonwealth y así países pequeños y que a lo mejor no tienen la capacidad de redactar estas leyes, bueno, tengan un modelo. Y eso es una revolución, va a ser una revolución, porque una pequeña isla perdida en donde quede podría ser en el medio del Océano Pacífico, del Atlántico o de donde sea. Bueno, si logran poner en orden un sistema de leyes que sea beneficioso para que la gente tenga allí sus bienes digitales, se pueden convertir en un país grande. No serán más nunca un país pequeño. Digamos, como le ocurrió a Singapur, que siendo un puerto, bueno, Singapur nadie lo considera hoy en día un país pequeño o un país en el sentido demográfico y geopolítico muy importante. Eh, ¿Por qué es muy importante? O sea, que hoy en día se considera, y lo mismo puede pasar con países, pasará con países pequeños y países de población muy pequeña que logren tener un sistema jurídico que beneficie estos digital assets o bienes digitales que no necesitan una infraestructura, lo que necesitan un ordenamiento jurídico conveniente y una regulación que se asegure de que, bueno, se usen para bien. Y una fortaleza, me imagino, compartida, porque eventualmente los grandes países de la comunidad de naciones, la mancomunidad de naciones, pueden ayudar a crear esta infraestructura tecnológica que quizá países como Dominica o Tonga o no tienen la capacidad, pero requieren y pueden tener acceso a eso. Lo que Sí, al final nos lleva a pensar que todo esto tiene como centro a las personas y como ejemplo yo quisiera mencionar a un país también que conozco bien de la Comunidad de Naciones, que es Santa Lucía, que sí, es el país con, sin lugar a duda, con más premios Nobel eh, por kilómetro cuadrado y por número de habitantes, porque siendo una pequeñísima isla en medio del Caribe, tiene nada más que un premio Nobel de literatura y un premio Nobel de economía. Es decir, que saliendo de lugares que uno se imagina que, pues hombre, ¿dónde está esto? No lo ubico ni en el mapa porque es tan pequeño y finalmente las personas, la gente puede llegar a tener gran trascendencia. Algo que me parece que tú promoviste mucho cuando fuiste el director fundador de la Escuela de Derecho de Strathmore, donde incluso creaste un fondo especial para permitir que los alumnos viajaran. sí, sí, es verdad. Y esa idea del viaje fue muy interesante porque abrió los horizontes a estudiantes que nunca habían viajado, nunca habían estado en un sitio fuera de Kenia. Algunos de ellos, muchos venían de otros países de África, pero nunca habían estado fuera de África. Y ese viaje académico, donde se visitaban las cortes internacionales en La Haya, en Estrasburgo,
visitamos también Colonia y otras ciudades, organismos internacionales que estaban en Europa. Y la idea, y ellos me lo decían, de alguna forma, estudiantes, gente brillante, decían, bueno, no hay razón por la que en nuestras ciudades el tráfico, las leyes, las regulaciones, los servicios no funcionen cuando aquí hay ciudades que son mucho más grandes y todo funciona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y claro, eso los hacía pensar, porque bueno, no es que esta gente sea más inteligente o que estén mejores dotados o mejores educados, pero ¿cuál es la diferencia? Y bueno, ahí se empieza a ver la utilidad pública, que los bienes públicos pertenecen a todos, que no son cosas, por ejemplo, un edificio público en La Haya, bueno, está muy bien cuidado y mantenido. ¿Y por qué tiene que estar un edificio público en Nairobi descuidado y dilapidado? Bueno, todo eso los hacía pensar y yo estoy seguro de que esa generación, cuando lleguen al poder, bueno, serán agentes de cambio. Esa es la esperanza. Y allí en esa clase donde había gente también de Uganda, de Ruanda, de Burundi, del sur de Sudán, de Somalia, de muchísimos países de África, bueno, así es como se produce el cambio. Se tarda en ver, pero llega. Yo siempre digo que, y no es mío, lo han dicho mucha gente antes, que un maestro se sabe cuándo comienza el impacto, pero no se sabe cuándo termina. Porque diste aquella clase o diste aquel ejemplo el 10 de octubre del 2023, pero bueno, ese ejemplo, esa clase, esa enseñanza pasará de generación en generación hasta quién sabe cuándo, hasta que se acabe el mundo, posiblemente. Sí, porque la manera en cómo tú tocas el alma de un estudiante es como una piedra que cae en medio del lago, que las ondas Se expande. empiezan a expandirse y así tener un efecto tan positivo. Quizá por eso los intelectuales y los maestros siempre, y los abogados, debo agregar, según alguna nota bibliográfica que puso un tal británico llamado Shakespeare, cuando escribió aquello de que lo primero que hay que hacer es matar a todos los abogados. Matar en Henry, sí, de Fifth, cuando dijo hay que matar a todos los abogados porque así se crea el caos. Y parece que algunos dictadores también quieren eliminar a los intelectuales y quieren eliminar a los profesores, porque estos hacen que la gente piense, que la gente reflexione. Pero me parece que este proceso de reflexionar constantemente y de tocar la vida de las demás personas es algo que constantemente deberemos de hacer. Y la verdad es que por otro lado siento que son tantos temas los que hemos estado conversando y que en cada uno de estos temas hay tantas aristas que digo, hombre, francamente me parece que una hora para platicar con Luis es insuficiente, claramente, pero al verse la necesidad de concluir el programa por razones naturales del mismo, yo haría, si tú me lo permites, dos cosas. En primer lugar, comprometerte para que nuevamente podamos volver a reunirnos y conversar sobre estos temas que francamente me parecen muy interesantes y muy ricos para ser explorados. Y por otro, quisiera pedirte que tú nos ayudes con una reflexión final para que quede, como buen profesor, en la mente de las personas que semana a semana nos hacen el favor
de acompañarnos en este programa. Bueno, muchas gracias. Y yo diría, para cerrar, Carlos, que hay muchos problemas en el mundo, es verdad. Se ve muchísimo em, egoísmo en algunos sitios, falta de ética en otros, eh, problemas culturales, educacionales, estructurales en muchos países o en todos los países en el mundo. Hay muchas cosas negativas que están pasando. Ahora tenemos 2 y posiblemente 3 y a lo mejor 4 conflictos graves en el mundo, y que estamos viviendo. Y eso a veces puede llenar a la gente de una, como un sentido negativo de la vida, Sí, de todo un está sentido mal, incluso de desesperanza, ¿verdad? desesperanza, depresión, y esto no va a mejorar nunca. Y no es verdad. Yo creo que eso es algo que aprendí en África, que siempre hay un fénix, una forma de rehacerse y de salir de alguna forma de las cenizas para mejor. O sea que hay que aprender las lecciones y seguirlo intentando. No se puede, yo siempre le decía también a los estudiantes y le digo a los presidentes, incluso cuando los conozco, nos reunimos, no se puede garantizar el éxito, pero se garantiza el fracaso cuando uno tira la toalla. O sea que hay que seguir tratando. No se puede tirar la toalla, no se puede abandonar el trabajo, el campo, digamos, seguir luchando, seguir adelante y bueno, ya mejorarán las cosas porque hay muchísima gente buena y mucho líder bueno. Eso me ha impresionado muchísimo. Gente de mucho carácter y gente de mucha valía. A veces son prisioneros de los sistemas, de la burocracia, de la incapacidad de cambiar algo que es muy difícil de cambiar en un país, en un sistema, pero bueno, hay que seguirlo intentando. O sea que no garantizamos el éxito, pero se garantiza el fracaso si se tira la toalla. Así es que con esta profunda reflexión me parece que nos podemos quedar y te agradezco mucho, Luis, tu participación y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que pueden ser de su mayor interés. Y nuevamente al doctor Luis Franceschi, quiero agradecerle su participación, su apertura y su generosidad al conversar con nosotros. Así es que sin más por el momento, espero poder tener el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Luis. Chao, gracias.